Buenos días, amados hermanos, que la paz de Cristo los acompañe. Me siento gozoso en el Espíritu en esta mañana poderme dirigir a cada uno de ustedes. Y más me gozo porque escuchaba los videos de un viejito, ¿verdad? Que la misma frase repetía a cada instante. Cada que sacaba un mensaje repetía la misma frase. Pues así estoy quedando yo. Y si 1.000.000 de veces tengo que repetir la paz de nuestro Señor Jesucristo, pues es lo fundamental en nuestras vidas. Voy a tocar un tema un poquito complicado. A mí me gusta, como cristiano de Dios, me gusta ir a lo más profundo, al fondo de nuestra vida cotidiana, agarrándome de cualquier esquema de parte de Dios para instruirnos los unos con los otros de el cambio de vida que tenemos que tener. Pero lo más importante, el cambio de vida que nos trajo nuestro Señor Jesucristo. Al principio Dios creó la tierra para que el hombre gobernase en ella. Y luego vino y escogió líderes y profetas, sacerdotes, levitas para que presidieran los altares de Jehová de los ejércitos. Pero el hombre, como siempre, aquellos levitas no eran extraterrestres, eran hombres humanos, igual a usted, igual a yo. Aquellos profetas eran hombres carnales, igual a usted, igual a yo, nada más que usados por Dios. Pero así como se ha corrompido la maldad después de la venida de Cristo Jesús, hubo una transformación. Hubo un pueblo que entendió el sazón de la verdad. Y lo entendió porque no eran letrados ni estudiados en la Biblia, sino que instruidos por el Espíritu Santo de Dios. Cosa buena para vivir. Yo sé que es buenísimo andar en el Espíritu porque todo lo que viene a la mente de nosotros tiene que ser espiritual y es espiritual. Pero el hombre se ha ido acomodando a las Escrituras o es al revés. El hombre ha acomodado a las Escrituras a su preferencia, a nuestra preferencia, empezando a hacer lo mismo que hicieron aquellos levitas, aquellos sacerdotes de Dios, creyendo hacer lo bueno. O sea, el pueblo creyendo que hacían lo bueno, pero ellos hacían lo malo. Cosa está que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, siendo verbo, dice la Biblia, se hizo carne y bajó a nosotros, estuvo con nosotros, fue crucificado, descendió al Hades y regresó a la tierra y de la tierra subió al cielo para darnos a nosotros un ejemplo total de nuestra vida. Y sabemos nosotros que para ello teníamos que nacer de espíritu y dejar el hombre viejo, el rudimento de carne en nosotros para poder andar en nueva vida en Cristo Jesús. Hubo un gran movimiento celestial en el mundo, pero hoy en día por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, dijo la Escritura, y se ha enfriado. Dijo también que vendrían muchos falsos profetas, los han venido. Falsos maestros acomodados en sus propias concupiscencias también lo hay. No hay excepción, sino que la palabra la acomodamos conforme a lo que nosotros creemos que es lo mejor y nos acomodamos engañándonos a nosotros mismos. Porque no vamos a engañar a Dios, ni vamos a engañar al que escucha o al que ve. No vamos a engañar a la oveja, no nos engañamos nosotros solos y la oveja se mantiene por conveniencia viviendo también ellos en el engaño. Gloria al Señor. Nos damos cuenta que Jehová de los ejércitos dio mandamientos en el Viejo Testamento y mandamientos para tratar de que el pueblo de Dios, su pueblo, no pecase. Pero
aquellos mandamientos que eran para cuidar al pueblo se convirtieron en oprobio para el pueblo de Dios, ya que hombres llenos de odio y de amargura y sabios en sus propias opiniones empezaron a ejecutar los mandamientos de Dios como un derecho propio contra el que infringía la ley. Qué gran amor el de Dios, que dice que el que a hierro mata, a hierro muere, y que si el que espada mataba, a espada moriría. Si alguien mataba a alguien, lo mataban. Si alguien robaba, lo mataban. Si alguien adulteraba, lo mataban. Y habían formas de muerte en aquel entonces, según los hombres. Porque los mandamientos eran bajo una ley. Y es lo que nosotros no queremos entender. Si usted pensara como pienso yo y como piensan muchos en el mundo, créame lo que usted estaría agradecido con nuestro Señor Cristo Jesús por haber bajado a la tierra. Y todos creemos que andar en el Evangelio de Cristo Jesús es como encerrarse en un convento, como apartarse de la vida, como que está cargando una carga, y es al contrario. Estamos dejando que nuestras cargas de pecado vayan sobre nuestro Señor Cristo Jesús. Y los pecados ya no son de nosotros si Él los crucificó y nos perdona los pecados y no se acuerda más de ellos. Sienta usted como bendición la bajada de nuestro Señor Jesucristo siendo Dios a la tierra, porque Él vino a ver qué es lo que quería. Allá los profetas profetizaron destrucción al pueblo y morían a espada peleándose los unos con los otros. Nunca pudo Jehová de los ejércitos ablandar el corazón de su pueblo, porque se convirtió en un pueblo hostil, lleno de amargura, lleno de prepotencia, porque claro, ellos eran un pueblo de Dios y se aprovechaban de que Dios les cumplía lo que ellos deseaban en su corazón y los guiaba por el camino de la vida. Ellos se abasaban a aquello, pero en vez de dar gracias a aquel rey, se volvían opresores y ejecutadores contra el más pequeño. Dios los guió por el desierto. Pero vamos más atrás. Por el pecado de ellos son sancionados por Dios y puestos en las manos del faraón, del pueblo egipcio. Pero Él ha dicho que por 70 años estarían allá. Luego viene y los trae en los 70 años, los lleva por el desierto y manda un montón de plagas al faraón para que los liberte. La mano de Dios estaba con el pueblo de Israel. Luego viene y los guía por el desierto. En el día, columna de nube, y en la noche, columna de fuego, y los pasa por el desierto. Pero el mismo pecado de aquel pueblo lo hace de que vague por el desierto por no sujetarse a las ordenanzas de Dios, creyendo que con ir de un sacerdote a pedirle para que el sacerdote matara becerros por los pecados, creía que estaban limpios de pecado según los hombres, pero no según lo dictado por Dios. Porque Él lo que quería no era que se confrontaran, sino que vivieran en paz, porque Él es un Dios de paz. Por ahí escucho un emisario del Satanás por las redes sociales diciendo que Jehová de los ejércitos era un ogro, un cruel, blasfemando contra Dios, que el tal no le pasa nada porque es necesario que hayan personas de esas para que los que no queremos entrar a reír de Dios, pues que seamos abofeteados por Satanás. Un cambio de vida. Si antes el que adulteraba lo mataban a pedradas, el que mataba a espada lo mataban a espadas, los ahorcaban, no les dejaban pasar nada, no los enviaban a la cárcel, sino que iban directamente a la muerte. Esa era la ley de los hombres agarrados de la palabra de Dios. Pero vino el Señor Jesucristo y dijo: la maldad se ha complicado. Lo estamos viendo nosotros desde Noé. El hombre se corrompió y Dios lo destruyó a una gran parte
de la creación de la tierra, la destruyó con agua. Pero siguió la maldad, los pocos que quedaron volvieron y se volvieron a ir al pecado, conformándose a los deseos carnales, y Dios destruyó a Dios ciudades que fue Sodoma y Gomorra con fuego por la misma maldad. Luego viene el Señor Jesucristo y nos hace libres a nosotros. Ya Dios dijo, no voy a seguir contendiendo con este pueblo, y envía a su Hijo que venga a la cruz del Calvario para mostrarnos cuál era el camino. Ya no se mata a espada, ya no es muerte por muerte. Se cambió el panorama de destrucción entre la generación. Ya no pecaba alguien y no tenía el derecho del arrepentimiento. En aquel entonces el que pecaba no tenía derecho a arrepentimiento, sino que era terminado, cortado de la faz de la tierra. Pero ya cuando viene nuestro Señor Jesucristo, viene a abolir toda la ley. Muchos dicen, no, dijo que Él no venía a que la ley se aboliera, sino que la ley se cumpliera, pero que se cumpliera en Él. Él crucificó nuestros pecados, nuestras muertes. El pecado del asesino lo llevó Él crucificado en la cruz del Calvario. Si aquel asesino se arrepiente y viene a Cristo Jesús, es nueva criatura. El del fornicario, el del adúltero, el del ladrón, llevó crucificados esos pecados en la cruz del Calvario para que todo que aquel venga se arrepienta, si se convierte y si tiene un cambio de vida. Con esto no quiero decir que es que ya los pecados todos de nosotros están perdonados. Son perdonados de aquel que se arrepiente y que hace conforme a la voluntad de Dios. Pero no nos olvidemos de que tiene que haber un cambio interno en nosotros, no convencer al hombre, sino que convencer al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que da testimonio en lo alto. Y si el Espíritu Santo nosotros no lo convencemos de que andamos en santidad y que tratamos por todos los medios de evitar el pecado, el tal no llega a nosotros y no nos respalda, y nosotros estamos siempre desarmados a merced del enemigo, aunque vayamos a una congregación. Bendita la gloria de Dios. Mire lo que dice la Escritura. Gloria al Señor. En el libro de Jeremías. Y su letra dice. Jeremías 33:6. He aquí que yo le traeré sanidad y medicina y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y verdad y de verdad. Gloria al Señor. He aquí, dice, que les traerá medicina, dijo el profeta, dando palabra que Jehová le había dicho. Los curaré, dice, les traeré medicina. La maldad que se movía en el antiguo tiempo, antes de la venida de Cristo, era horrible, era desastroso. Reyes peleándose por apoderarse de naciones. Miraban a la nación más próspera y a ella corrían a destruirla, peleando territorios terrenales. Profetas profetizando cosas buenas a reyes que se salían del camino de Dios. Y el que se levantaba y le profetizaba la verdad al profeta que se salía del camino de Dios, el tal era ejecutado o rechazado. Sacerdotes matando becerros, vendiéndolos por dinero, comprando o vendiendo palomas por dinero y tantos utensilios por dinero, e influyéndole a la gente que con dinero podía comprar la salvación. El Señor Jesucristo viene y trae una nueva atmósfera a nuestras vidas. Y nos enseña que ya no es con sacrificios que vamos nosotros a heredar al reino de los cielos, sino que es haciendo lo que Él hizo. Él, siendo Dios, se convirtió en hombre y vino desde niño a la tierra. Estuvo por un tiempo, se preparó en las Escrituras, leyó la ley
Y antes de comenzar su ministerio, él es bautizado en agua. Y ahí nomás es bautizado en espíritu y ahí empieza su ministerio. Nos mostró el camino. ¿Qué era? Él nunca habló de que lo maten. Él nunca habló de que le hagan lo mismo que hacía. Él habló de que había que ser, como le dijera, flexibles a los movimientos de la maldad. No pagar mal por mal, dijo: el que le pide tu capa prestada, dale también la túnica. Si dice que lo llevas una vuelta, llévalo dos. El que te quite prestado es darle. Y un montón de cosas que vino a decir él: yo no quiero que ustedes sean malos. Sed mansos y humildes como yo, dijo el Señor Jesucristo. Y empezó a hablar de una nueva vida en Cristo, que es en él. Mostró el camino, y lo más importante es que antes se moría y se terminaba todo. Pero él viene y llega a la tierra, cumple un tiempo, hace un ministerio, es crucificado y baja al Hades a predicarle a aquellos que murieron sin Cristo Jesús, que murieron bajo la ley del hombre, torciendo lo que Dios había pedido. Y ahí deja que aquel que creyere en el Hijo del Hombre también se levantó en aquel tiempo con él cuando él resucitó. La Biblia dice que salieron muertos y muchos se extrañaron. Y nos damos cuenta nosotros, mis amados hermanos, que de ahí para acá hubo un cambio total en la atmósfera. Algunos países todavía están inyectando muerte, poniendo así eléctrica, violando lo que el Señor Jesucristo dio, porque Dios no ha puesto a ningún hombre a tomarse juicio por él mismo contra su hermano, su amigo o su ciudadano o su conciudadano. Pero todavía lo hacen haciendo ellos impíamente. Bendita la gloria de Dios, sabiendo que si leemos las Escrituras, ahí está la verdad, el cambio que hizo Cristo Jesús para aquellos. Y el que se hace humilde delante de Dios ya no vive bajo esas penas. Caso está claro cuando le llevan una adúltera para que la mataran, como antes, según la ley, la mataban a pedradas, se adulteraba, pero él no la mató y la perdonó y le dijo: ¿dónde están los que te acusan? Bueno, si ustedes están limpios de pecado, mátenla, destruyen pedradas. Y le dijo: ¿dónde están los que te acusan? Se fueron, Señor. Pues ni yo tampoco te acuso, pero anda, vete, pero no peques más. Ahí está una gran frase que se conforma, que se convierte también en San Juan 3:16. Nos damos cuenta que el Señor Jesucristo viene a mostrarnos que ya no es golpe por golpe, ni palabra contra palabra, sino que es con amor, con mansedumbre, con templanza y con certeza, diciendo la verdad, que la verdad es Cristo Jesús y está plasmada en las Sagradas Escrituras. No acomodándonos nosotros para ejecutar nuestros propios concupiscencias, sino que yendo dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Miren lo que dice la palabra en el libro de San Juan 3:16. Bendita la gloria de Dios. 3:16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Gloria al Señor. Aquella gente en el Viejo Testamento, en el pueblo antiguo, no tenían oportunidad, eran enjuiciados, y pecaban y eran enjuiciados. Ahora venimos nosotros, después de la venida de Cristo Jesús, tenemos una, otra y miles de oportunidades que nos da Dios al arrepentimiento. Si estuviera yo bajo la ley del Antiguo Testamento, yo ya estuviera muerto unas 50,000 veces por lo menos. ¿Y usted cuántas veces estaría muerto? Pero ya como venimos nosotros, y él dice que nos amó Dios y mandó a su Hijo para que en él creéramos, no fuéramos condenados.
donde viene el perdón de pecados, donde viene Dios y dijo, yo soy amor y vivimos un tiempo en un libre albedrío donde decidimos nosotros si queremos ser malos o si queremos ser buenos, pero venimos nosotros a aceptar a nuestro Señor Jesucristo en el corazón y cambiando de ámbito de vida. No solo es decir yo soy cristiano y seguir siendo el mismo sinvergüenza pícaro que somos, que hemos sido, sino que cada día hay que tratar de cambiar nosotros nuestra forma de vivir. No alabar a un Dios que anda en la atmósfera, sino que alabar a un Dios que permanece en el prójimo, entre los que nos rodea, estando en paz los unos con los otros, sin hacernos daño los unos con los otros, sin desear mal ni aún con la mente. Qué oportunidad la que nos da Dios, mandándonos a hacer un nuevo esquema de vida, donde que el que se arrepiente de sus males es perdonado y no se acuerda de sus pecados. Esto no quiere decir que es que todo aquel, como decía el finado Papa que murió hace poco, que todo aquel que vivía era perdonado por Cristo Jesús. No. San Juan 3, 16 al 18 nos explica claro que el que cree, pero el que no cree en él dice que ya ha sido condenado. Quiere decir que este no entra a la oportunidad que Dios le dio porque él no la quiere. Si yo siendo cristiano vuelvo atrás, desperdicio, rechazo la oportunidad de salvación que Dios me da. Y si yo ando haciendo lo malo y digo que soy cristiano, también estoy rechazando la oportunidad que Cristo Jesús me da. La oportunidad es para usted, para mí, para todo el mundo. Pero es para el que quiere salir del pecado. Esa es la oportunidad donde nosotros venimos a ser nuevas criaturas. ¿De qué sirve que yo diga yo soy nueva criatura y sigo siendo el mismo viejo de antes? El mismo hombre interno, destructor, deshacedor. Eso quiere decir que ahora tenemos que tener otra nueva conducta delante del prójimo. Porque Dios conoce nuestros corazones, pero el prójimo no. Pero sí nuestras actuaciones. Y va a haber un cambio en nosotros y esto va a favorecer al prójimo y lo va a favorecer a usted. El que no cree ya ha sido condenado. Aquel que dice yo soy católico o yo soy de fulano, yo soy sultano, soy mengano y no creo en ustedes, que no crean en mí, no crean en usted, pero que crean en Cristo Jesús, que es lo más importante, que les va a dar vida. Yo no le voy a dar vida a nadie. Si no quiere creer, no crea. No le quiere creer a los mejores evangelistas que hayan, pues no le crea. Pero créele a Cristo Jesús y agarre su oportunidad que le da para que se salve y viva en paz en su vida, bendecido en todo, que Satanás no le quite sus bendiciones y que su mente no esté confundida porque está esperando de la vuelta de la esquina le vayan a matar o lanzar una granada o cualquier cosa. Que tiene paz con el mundo, con el del mundo, con el hombre, aunque sea mundano, usted no va a tener miedo de nada. Y si lo matan por alabar a Cristo Jesús, pues usted ganó una batalla. Esa es la nueva vida que nos trae Cristo Jesús a nosotros, el que creer en él. Porque dice que viene, está con nosotros, muere y va al Hades y resucita y resucita y regresa a la tierra, luego sube al cielo de nuevo, de donde vino, regresó allá, nos vino a mostrar un camino, bajó, estuvo, volvió a bajar, luego subió, se despidió y regresa de donde vino. Triunfante porque ganó por usted y por yo. ¿Qué necesidad tenía él de pasar ese escarnio, siendo Dios? Pero usted y yo sí teníamos necesidad de un verdadero alumbramiento que es Cristo Jesús y cambiar el esquema del Viejo Testamento. Si estuviéramos en el Viejo Testamento, le aseguro, mi hermano, que las cosas fueran de diferente forma. Bendita la gloria de Dios. Se termina el viejo sentido de hacer las cosas al ojo por ojo y diente por diente. Y viene la gracia, la fe y el amor a convivir en nosotros. Y hasta ahorita está con nosotros y va a seguir por los siglos de los siglos. Ahora, Él encierra, Él da libertad y nos deja sueltos a nosotros, a nuestras decisiones, pero
también nos advierte algo. En el libro de Apocalipsis 20, capítulo 20, versículo, gloria al Señor, en el libro de Apocalipsis capítulo 20 nos explica claro y su letra dice, bendita la gloria de Dios. San Mateo 25. Gloria a Dios, perdón, San Mateo 25:31. nos hace una advertencia el Señor Jesucristo en este versículo. San Mateo 25:31 al 34. Cuando el Hijo del Hombre venga a su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, para apartar el pastor las ovejas de los cabritos. Y podrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde el fundamento del mundo, desde la fundación del mundo. Gloria al Señor. Ahorita convivimos con el de pecado. Y ahorita convivimos también con el pecado. Pero dice que en aquel día Él reunirá todas las naciones a su trono. Y apartará a los que fuimos malos con los que fuimos buenos. Lo de fuimos le quiero decir que el que usted esté en el Evangelio de Cristo Jesús, si se descuida y deja de orar y deja de andar con Cristo Jesús en el corazón, vuelve a hacer lo malo. Y en aquel entonces, aunque usted quiera pasar, no va a poder entrar. Porque el pecado no lo va a dejar entrar. Porque los libros la Biblia le va a reputar lo que usted fue. Ahorita cualquiera reputa que quién es María, que cuántos hijos tuvo, que yo digo esto, que Pedro es la piedra, que empezamos nosotros a hablar cosas que por ignorancia lo hacemos. Que Pedro es la piedra, que Dios dejó a Pedro como papa, un montón de tonteras que no traen principio ni fin a nuestra vida como cristiano evangélico. Iglesia es una sola y es universal, lo que pasa es que aquí la dividimos, que católico, que cristiano, que esto y el otro, y a la hora, el que vaya a aceptar, el que acepte al Señor en el corazón, ese es el verdadero cristiano, y el que viva como Él anduvo, y que haga lo que Él dice. Ese va a ser el que va a ser arrebatado. Y Él hace una selección de gente y la hace a un lado. Y hace otra a otro lado, y unos para la gloria y otros para el lugar de castigo. Y lo sella en la Sagrada Escritura, en el último libro de la Sagrada Escritura. Lo sella y nos vamos al libro de Apocalipsis, capítulo, gloria al Señor. 11 al 15. 20, capítulo 20. 11 al 15. Gloria al Señor. Capítulo 20. Apocalipsis 20, 11 al 15. Amén, gloria a Dios. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y delante de él huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otros libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos con las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Gloria a Dios. En toda la Escritura hay muchas veces que se mencionan dos lugares.
Uno es la Nueva Jerusalén y el otro es el lago de fuegos. No me equivoco con lo que le voy a decir, porque usted lo sabe. A nivel mundial hay lugares como los desiertos que son lugares secos, lugares que no existe el agua. Y hay lugares en el mundo que hay volcanes de fuego, unos en erupción y otros controlados que todavía no hacen erupción o hicieron erupción en algún tiempo. Y nos damos cuenta que dice la escritura, que no se halló lugar, dice, para la tierra. No se halló lugar para los cielos. Y muchos dicen que la tierra es redonda y hablan de otros planetas. Pero la Biblia no me habla de otro planeta, solo me habla de una nueva Jerusalén y me habla de un lugar de castigo que es un lago de fuego. Y vemos nosotros que están esos volcanes y que abajo hay fuego. Yo, como se lo digo, y si me lo quiere creer, créamelo, y si no, pues bendita la gloria de Dios, mi deber es decírselo. Morí 4 veces y las 4 veces ninguna vez volaba para el cielo. No conozco la Nueva Jerusalén porque no volaba para el cielo ni para la Nueva Jerusalén, volaba para el infierno, volaba para el Hades y miraba que debajo de mis pies había un lago, un lagar, un lago como agua viscosa de fuego, donde gritaba gente. Y regresé de nuevo a la tierra. Y cuando yo era niño, tuve 3 sueños. No tengo la edad, solo sé que los tuve. Y brincaba de un lado y miraba que brollaba fuego de la tierra. Y brincaba por otro y brollaba fuego de la tierra. Y ahora que conozco, miro volcanes que así tiran fuego. Y en aquel entonces, cuando Cristo Jesús venga en su gloria, dice que solo van a haber 2 lugares, la Nueva Jerusalén y el infierno. Esta tierra dice que se va a conmover como pergamino y va a ser ¿qué? Fuego y la Nueva Jerusalén. Lugar de fuego y la Nueva Jerusalén. Entonces hay un lugar preparado y nosotros decimos que es abajo. No sabemos dónde, para dónde va a ser, porque la tierra se va a desaparecer. Y va a haber Nueva Jerusalén, el lugar de Dios y el lugar de tormento. Regido siempre por ¿quién? Por Dios. Él es el rey, Él es el dueño de todo. Ahora, ¿qué escoges tú? La pregunta es, ¿qué escojo yo? Si gloriarme con Dios en la venida de Cristo o irme a quemar por los siglos de los siglos, porque la que le duele, le repito y se lo sostengo, no es el dedo que te cortas, ni el ojo que te sacas, ni la lengua que te cortan, ni la bala que te entra, ni nada te duele a ti, sino que la que gime de dolor es tu alma y la mía. Cuando el alma deje el cuerpo, al cuerpo le puede hacer lo que quiera si ese no siente nada. Entonces dirás tú, así yo voy a estar muerto y voy a quedar, mi cuerpo va a quedar ahí en el sepulcro, yo voy a ir ahí, ¿qué voy a sentir yo si voy a hacer esencia? No sé qué soy. Ajá, y entonces tu dolor, ¿de dónde lo sacas? Ahora justifícame cuando le cortas un brazo a un muerto, si el muerto grita o gime o se mueve. Tenemos que estar nosotros atentos a lo que está sucediendo a la vida. Te lo digo porque Dios muestra a mí para que yo te lo diga. Es el alma la que va a sufrir. No hay lugar donde te vayas a esconder. Yo corría y me metía debajo de un palo y brollaba fuego. Me iba y me metía debajo de árboles frondosos y ahí brollaba fuego. Iba al agua, buscaba el agua. Decía yo, en este río me voy a salvar. Y del agua brollaba fuego. El pueblo de Dios va a ser levantado antes de ese juicio, va a ser levantado porque no va a perecer bajo ese fuego. El que caiga en ese día de tormento, ese día ahí se queda. Dios va a recoger primero a su pueblo y lo va a juzgar. Va a juzgar antes de heredar la tierra prometida.
¿Cuántos se quedaron cuando iban buscando la tierra prometida del pueblo de Israel? Muchos. Por sus maldades. Ahora la tierra prometida de nosotros es la nueva Jerusalén. El alma gime dentro de ti, pero la cobardía tuya es tan grande que prefiere darle gusto a la carne y dejar que tu alma se vaya a quemar por los siglos de los siglos. Y aún nuestros hijos, porque lo que le enseñamos nosotros es maldad, así vayan a ser ellos. Se encierra. Cristo Jesús vino, estuvo con nosotros, regresó al cielo a preparar morada para nosotros, los que creemos en Él. Mas el que no crea, ya ha sido condenado. Pero mientras hay vida, Él vino con un instrumento que era el cuerpo, carne y sangre, y murió y volvió arriba. Tú estás lo mismo, vienes como niño, estás en el mundo, terminas tu carrera, pero no sabes si tu carrera fue buena y andando en este mundo hiciste lo bueno y te entregaste a Cristo Jesús, creíste en Jehová de los ejércitos, vas a hacer lo mismo que Jesús y vas a regresar de donde vino el soplo de vida, de Jehová de los ejércitos. Pero si dejaste que tu carne te dominara, Dios, se termina la misericordia de Dios cuando tú mueres. En vida hay misericordia, pero muerto se terminó la misericordia. Pasó la misericordia de Jehová frente a tus narices y no la vistes. Que la paz de Cristo te acompañe. Esto no es miedo, no es para que tengas miedo, es verdad. Es real y así va a suceder. Ahorita nosotros decimos esperando el fin del mundo, pero la muerte nos está abarcando a todos. Uno a uno vamos quedando en el camino. Ahora la elección está en vida. Muertos, estamos cheques. Bendita la gloria del Señor. Buenas tardes.